Amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva previa en el canal del único medio que está siempre en todos lados con Millonarios. Este lunes por la noche, Millonarios va a enfrentarse a Llaneros en el partido que da cierre a la cuarta fecha del todos contra todos del finalización. Va a ser el primer partido del embajador como local en el semestre, después de los dos aplazamientos previos contra Unión Magdalena por el tema de la gramilla del estadio y contra Pasto por los desfiles del 20 de julio. El equipo azul viene de perder contra la Equidad en un partido muy doloroso por la mínima y Llaneros, que va a venir a Bogotá a defender su invicto en la liga, tiene 5 puntos, no ha perdido, una victoria, 2 empates y este va a ser el primer partido oficial entre Millonarios y Llaneros en Bogotá por liga de la historia. Hemos jugado por Copa, jugamos por liga en Villavicencio en el mes de febrero de este año, pero en Bogotá va a ser la primera vez que Millonarios juegue contra Llaneros por liga y veremos si este partido rompe el historial que tenemos contra el equipo de la Media Colombia, que es hasta ahora parejo en todo excepto en los goles, porque Millonarios, si sumamos los partidos de liga y de copa, tiene 2 goles más que el equipo llanero. Nos preparamos para un partido más, para el partido que significará el debut en casa del equipo azul. Nos preparamos, obviamente sin saber la lista de convocados, ofrecemos disculpas. Para el momento en el que se graba este video no ha salido la lista de convocados de Millonarios. Puede ser una especulación mía que de pronto están esperando a que llegue el papel que falta de Inglaterra para poder permitir que Jorge Cabezas Hurtado, el nuevo refuerzo o la nueva incorporación, pueda estar en planilla y por eso no lo han anunciado. Puede ser simplemente porque se graba este video un domingo por la noche y aún no está listo. Por la razón que sea. No sabemos cuáles son los convocados de Millonarios porque no los han comunicado, pero sabemos varias cosas. Número uno, que Jorge Arias está habilitado porque ya pagó la fecha de sanción que debía. La pagó justamente el miércoles pasado en la derrota contra la Equidad. Número dos, que Santiago Giordana tiene el tema de la expulsión contra la Equidad. Veremos si hace parte. Porque número tres, hay jugadores en un microciclo de selección sub-20 que está jugando un par de amistosos contra Panamá en Cali. Pero no sabemos la lista de los convocados. También sabemos que hay una regla ahora que permite que ya no sean 18 sino 20 y que de esos 20, 2 tienen que ser sub-20. Si por alguna cosa Guillermo de Amores no está listo y vuelve a usar el cupo de suplente Cristian Quiñones, habilita el profe David González de tener un jugador más no sub-20 porque él y de pronto Sebastián Mosquera, que fue el que estuvo contra la Equidad, pueden cubrir ese cupo de los dos jugadores sub-20 en el banco de suplentes para darle un campo más a uno de los jugadores que ya son mayores de la plantilla de Millonarios, que dicho sea de paso, ahí en mundomillos.com y en nuestras redes sociales pusimos el plantel con el que cuenta el técnico David González para esta campaña. Es el primer partido en casa, se vendieron muchos más abonos de los que yo esperé. El último corte para cuando se graba este video fue el del viernes, que habían sido pasados los 15,000. Yo creo que vamos a llegar a 18. No tengo reporte actual a esta hora cuando grabo el video, pero yo creo que vamos a llegar a 18. Mucha demanda de abonos, mucha gente se abonó, mucha más de la que yo esperé, así que tendremos por lo menos creo yo 15,000 personas en las gradas del Estadio del Campín en esta noche de lunes. Nuestra transmisión va a comenzar como siempre media hora antes, es decir, desde las 7:40 de la noche, cabina 16, y allí vamos a estar junto con Tami y junto con todos nuestros compañeros llevándoles a ustedes las emociones de este partido, el primero en casa de 2025. Va a ser el primer partido de Millos contra Llaneros por liga en Bogotá. Hemos jugado contra ellos 3 veces, pero por Copa. Y por liga va a ser la primera vez que nos enfrentemos en el Campín. Nos hemos enfrentado una sola vez por liga, que fue el pasado partido 2-2 en Villavicencio, que nos empataron en el último minuto y que tuvo la lesión de Macalister Silva cuando anotó el gol que era el empate parcial en esa noche allá en el Estadio Bello Horizonte. Este es el primero en Bogotá y ya vamos a ir a profundizar un poquito más las cifras de la estadística previa de este partido. Va a ser el segundo partido por liga. Solamente hay un antecedente que fue ese 2-2 en Villavicencio y va a ser el octavo en total. El historial total presenta 7 partidos, 6 por Copa, 1 por Liga, 2 victorias para cada equipo, 3 empates. En la diferencia de gol sí ganamos nosotros porque tenemos 2 goles más, 12 contra 10. Solo por Liga está ese resultado 2-2 de Villavicencio del mes de febrero.
Y así con esos antecedentes viene esta previa de este partido. Llaneros viene con 5 puntos, Millonarios tiene 0, Millonarios tiene 2 partidos pendientes, Llaneros ha jugado todo, Llaneros no ha perdido en el certamen, Millos ya perdió en el partido pasado contra la Equidad, pero en este momento la situación de la tabla es engañosa porque Millonarios tiene esos 2 partidos pendientes. Se entiende completamente la situación del hincha, la situación de incertidumbre que siente el hincha, la situación de incomodidad que siente el hincha, la sensación de duda que ronda en el interior de la hinchada, porque no es un secreto para nadie, han sido más las bajas que las altas y han sido más apuestas que realidad de los jugadores que han llegado. Hemos perdido jugadores de mucho peso como Montero y como Falcao, también si quieren metan a Cataño. Los jugadores que han llegado no son de mucho peso, llegan simplemente a reemplazar posiciones. El partido en techo del miércoles tampoco es que haya brindado mucha luz de seguridad, porque no fue un buen partido en el que nos salió todo mal. Yo siento que lo primero que hay que hacer es cerrar ese capítulo de lo que significó la eliminación contra Santa Fe. Yo siento que el partido contra la Equidad fue una secuela de lo que pasó con Santa Fe, porque en el equipo todavía estaba instalado ese chip de la eliminación y eso hay que dejarlo atrás. Hay que entender que esa apertura ya se fue y que ahora estamos jugando por otra estrella y que no podemos quedarnos a vivir de lo que pasó el 19 de junio. Creo que eso repercutió el miércoles en techo. Se siente también en la charla que da Ginás, que es el capitán del equipo, en la arenga última antes de salir del terreno de juego. Yo creo que la clave está en que mental y anímicamente ese partido, ese expediente tiene que quedarse cerrado, porque si nos quedamos a vivir de eso va a pasar de pronto lo que nos pasó en techo, que este equipo mentalmente tiene muchos problemas no solucionados y que tiene que aprender a vivir con ellos, y si no se puede vivir con ellos hay que simplemente ya borrar lo que ya sucedió, porque no se puede volver el tiempo atrás. Eso influyó mucho en el partido anterior. Ahora vamos a enfrentar a un equipo que llega invicto, que llega con 2 jugadores ex Millonarios en su plantel. Uno es Daniel Mantilla, que fue anunciado recién la semana pasada, no ha debutado, existe una posibilidad de que debute justamente contra nosotros, y ustedes ya saben cómo funciona el tema de la ley del ex. Y el otro es Michael Rangel, que pasó por acá en 2015-2016, dejó buenos goles, no alcanzó a ayudarnos a ganar el título, pero después de eso se fue el conocidísimo como Rompecorazones. El técnico de Llaneros se llama José Luis García. Es un equipo que en la primera fecha ellos tuvieron la posibilidad por el calendario de Mayor de debutar, de abrir el finalización en un partido contra el América de Cali. El partido queda empatado 0-0, haciendo la claridad de que el América que enfrentaron era un equipo que estaba más pensando en la Copa Sudamericana en esa serie contra Bahía que ganaron que en el torneo local. Fue 0-0. En el segundo partido también empataron 0-0 y en su última presentación en casa le ganaron 2-1 al Boyacá Chicó. En esas 3 presentaciones el equipo de Llaneros ha utilizado 2 módulos. En el primero contra América jugaron 4-2-3-1 y en los 2 después, en los 2 partidos siguientes, han utilizado un 4-1-4-1. En la última nómina que utilizó el profe García, que fue en la victoria de Llaneros en Villavicencio, el arquero Fortega, el lateral derecho Montes, los centrales Angulo y el capitán Francisco Mesa, tal vez el jugador más experimentado de la titular, y el lateral por izquierda Escobar, cierra como cabeza de área y después Angulo por la derecha, Urueña, que fue el que nos hizo el gol con el que nos empataron en Villavicencio en febrero, por izquierda, Benítez y López en el centro, y en el ataque Bodenser. Antes de eso estuvo Cortés jugando como 9, también estuvo Goes, lo que pasa es que Jailer Goes fue expulsado y por eso no estuvo en el partido anterior, pero él también ha estado siendo parte de este plantel, y otro de los experimentados es Luis Miranda, que durante muchos años estuvo con el Tolima y ahora llega a reforzar el equipo de la Media Colombia, como se le conoce a este Llaneros, que tiene 2 partidos con el arco en cero, los 2 empates sin goles en la primera y en la segunda fecha, que tiene 5 puntos de 9 posibles y que viene a Bogotá a defender su invicto ante Millonarios, que obviamente no ha ganado en el torneo, pues porque solamente hemos jugado un partido que fue el que perdimos contra la Equidad. Como les decía, un solo partido por liga, 2-2 en el global, un empate, 7 partidos por historial total.
con 2 victorias para cada equipo y 3 empates, 12 goles para Millos y 10 para ellos. El último partido que se jugó en Bogotá fue por Copa. En el 10 de abril de 2019 ese partido quedó 1-1. El técnico de Millonarios era Jorge Luis Pinto y ese día el gol de Millonarios lo hace Jader Valencia. En ese momento fue el primer gol de Jader Valencia con nuestra camiseta antes de que se fuera el Lens y antes de que volviera, porque el segundo ciclo de Jader es mucho más exitoso que el primero, aunque en el primero Jader queda campeón de Liga y de Superliga. Alcanza a hacer ese gol, es su primer gol con Millonarios, lo hace por Copa en ese 1-1 contra Llaneros y después se va y regresa ya cuando Gamero es el técnico. Ese fue el último partido de Millonarios. Están viendo en la gráfica que Millonarios y Llaneros han jugado 3 partidos solamente en Bogotá, justamente 3 por Copa, y la estadística dice que hemos ganado 1, que fue ese 4-1 del año 2013, que perdimos 1, que básicamente es la última vez que Llaneros le ganó a Millonarios un partido oficial, que fue en 2014. Esa Copa del 2014 fue... Esa fase de grupos fue muy difícil porque Di Mayor organizó para que se jugara en pleno mundial, entonces todos los partidos eran a puerta cerrada, toda la gente estaba más pendiente de lo cómo le fuera a la selección en el Mundial de Brasil, los partidos eran a puerta cerrada, Lillo era el técnico, ya no teníamos a Dairo Moreno y fue una muy mala campaña de Millonarios esa fase de grupos de Copa. Los 2 partidos contra Llaneros los perdimos, 2-1 allá, 2-1 acá en Bogotá. Justamente esa fue la última vez que el equipo de la Media Colombia le ganó a Millonarios. Y en 2019 está ese empate con ese gol de Jader que les comentaba hace un rato. Son solo 3 partidos de Millos contra Llaneros como local. Todos han sido por Copa y el de este lunes va a ser el primero por Liga, esperando que con una victoria, si se logra, Millonarios pase adelante en el historial de enfrentamientos directos en ambos ítems, en el ítem por liga y en el ítem de todas las competiciones. Vamos a hablar un poquito del árbitro. El árbitro se llama Norberto Ararat, es del Valle del Cauca, nos ha pitado 12 partidos. En este momento la estadística es completamente pareja, 5 victorias, 2 empates, 5 derrotas. El último partido que nos pitó fue el pasado 9 de marzo en Barranquilla contra Junior. Millonarios venía de ser eliminado de la Copa Sudamericana. Le tocó enfrentar al Junior. 2 penaltis pitó Ararat. Uno para nosotros, que lo hizo Leo Castro, y uno para Junior al minuto 89 que hizo Agustín Rodríguez. Ese gol de Junior al minuto 89 pues permitió la victoria para el equipo Tiburón, pero fue el último que recibió Montero como en 7 partidos, porque ahí empezó la racha del portero, que ahora está en Vélez, que fue suplente en este fin de semana, la racha de partidos sin recibir gol que alcanzó a durar 7 partidos. El último partido que nos pitó como local fue contra Nacional en esa última fecha de los cuadrangulares de 2023, ya con los 2 equipos eliminados. Jugamos por la gaseosa por cumplir calendario. El partido lo gana Nacional 1-0 con un gol en el último minuto. Ese fue el último partido como local. La estadística de Millos con Ararat como local es de 2 victorias y 1 derrota. Esa justamente fue la única derrota. La última victoria de Millos con Ararat fue justamente también contra Nacional. Fue 1-0 en Medellín el 11 de febrero del año pasado con gol de Leo Castro y ese partido fue el que salió expulsado Montero, que también significó el debut de Diego Noboa. Y la primera vez que nos pitó fue en 2016, un partido contra el Envigado como visitantes, el técnico era Rubén Israel y lo perdimos 2-0 allá para cortar una racha, si no estoy mal, como de 5 o 6 partidos sin perder que traía ese equipo de Rubén Israel en el Apertura 2016, que alcanzó a llegar también hasta los playoffs y que nos alcanzó a ilusionar hasta ese partido contra Junior en el que nos descuentan en tiempo de adición y después nos eliminan por penaltis. Es Norberto Ararat del árbitro. Hace rato no nos pitaba como local, 2 años, bueno, casi 2 años, y veremos cómo se comporta en este partido de Millonarios contra Llaneros. Hemos hablado ya de los datos previos, no alcanzamos a hablar de la convocatoria desafortunadamente, ya hablamos un poquito del rival y de cómo se para en cancha el equipo de Llaneros que viene a defender su invicto, y además esta es la sección que cierra, la sección que a algunos les gusta, a otros no. Es correspondencia de nosotros hablar también de datos. Los datos no ganan ni pierden partidos, como siempre lo he dicho. Las estadísticas previas son simplemente estadísticas. Así que vamos a hablar un poquito de cómo le ha ido a Millonarios en este historial de julio 28 por torneos oficiales. Están viendo en pantalla la gráfica con el récord total. Hace rato no ganamos.
Hace rato no ganamos tampoco por liga. La primera vez que jugamos en esta fecha fue en el año 57, perdimos 2-1 contra el Tolima como visitantes, el gol fue de Alfredo Castillo, íbamos ganando 1-0 y nos remontaron. La última vez fue en 2024 contra Alianza, o sea, el año pasado allá en Valledupar, la primera vez que jugamos en el estadio Armando Maestre, ganábamos 1-0 con gol de Daniel Ruiz y nos remontaron. La última vez que ganamos fue en 2010, un partido que se jugó en el Campincito contra Bogotá Fútbol Club por Copa, por la fase de grupos, 2 goles de Arrechea y 1 de Roballo, ganamos 3-0, ese equipo alcanzó a llegar hasta las semifinales, en las semifinales nos eliminó Itagüí por penaltis, y la última vez que ganamos por liga fue en el año 1991, en el Campín contra un equipo desaparecido ya que se llamaba Sporting de Barranquilla, que jugaba de amarillo con negro. El partido termina 3-0, los goles fueron de Cerveleón Cuesta, hoy técnico del equipo sub-20B, de Freddy León, que estuvo hace un rato en las divisiones menores del equipo y ahora está generando su propia escuela de fútbol, y de Yair Bonilla, que en paz descanse, que fue uno de los delanteros de ese equipo que dirigía Luis Augusto García primero y que en este 91 estaba bajo las órdenes de Eduardo Julián Retat. Bonilla falleció hace unos años desafortunadamente. Un par de datos más que vamos a traer para cerrar esta previa. En julio 28 tengo uno en el año 87, una victoria 2-1 contra el América. Ese partido era el de la ida. En ese momento de la apertura se jugaban 2 grupos y los 2 ganadores de cada grupo disputaban una serie extra por la bonificación. La bonificación servía como puntos adicionales o como puntos invisibles, por decirlo así, a la hora de jugar el octogonal. Esto se manejó muchísimo en la década de los 80s y de los 90s, ya no. Y en ese partido, con goles del Pájaro Juárez y de Juan Carlos Díaz, que también en paz descanse, Millos le ganó 2-1 al América la ida de esa bonificación. Después consigue la bonificación y más adelante en diciembre se corona campeón de la Estrella 12, América subcampeón en una disputa con Nacional, y ambos van a la Libertadores 88. En el año 63 Millos perdía 1-0 con Santa Fe y termina ganando el partido 3-2. Los 3 goles fueron de Rubén Pizarro. Y en 2002 hay otro clásico, ese clásico lo perdemos, pero lo traigo a colación porque la gente que estuvo en el estadio, han pasado 23 años, por supuesto, pero la gente que estuvo en el estadio, en ese momento el estadio no se llenaba como se llena ahora, más o menos 20-25 mil personas, la mitad roja, la mitad azul, se dividía en ese momento la tribuna sin importar quién fuera el local. Por órdenes del distrito, de las autoridades, se dividía el estadio en 2. Ese partido queda 2-0 a favor de Santa Fe, pero quienes estuvieron en la tribuna se acordarán que en los Comandos Azules hicieron una bandera humana, y esa era la primera vez en la historia que una barra hacía una bandera humana. Hicieron una bandera ellos solamente, los muchachos de Comandos, azul, blanco, azul, para adornar la tribuna en ese partido. Eso fue un hecho muy pionero de la época, adicional al resultado. Lo traigo a colación por el recuerdo de cómo se vistió, cómo se adornó esa tribuna ese 28 de julio de 2002 que Millonarios jugó ese clásico contra Santa Fe. Así cerramos la previa, esperando, y ya obviamente tendrán que ver nuestras redes sociales y mundomillos.com por la lista de convocados, esperando que este sea el primer triunfo del semestre para el equipo del profe David González, que se comprometió y dijo que el único compromiso que él tenía era ser campeón con esta nómina. Vamos a ver si nos alcanza. Los convocados estarán en nuestra web, así como todos los datos previos, como datos más importantes, más detallados del arbitraje. La invitación de nosotros es a que se conecten con la transmisión más vista partidaria de las redes este lunes desde las 7:40 de la noche. Vamos a estar como siempre con Tami en el relato y con los comentarios del equipo de siempre en la cabina 16. Esta fue la previa, esperando romper la estadística y esperando ganar el primer partido del semestre frente a Llaneros. Yo soy Gabriel Jiménez y esto es Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados. Nos vemos en el estadio y nos vemos después con todo el postpartido, con las voces, con el podcast, con la cápsula, con el tercer tiempo y con todo el contenido que ustedes ya conocen. Un abrazo grande para todos. Chao.